Y me toca muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente por participar. Agradecemos la presencia de nuestro... ¡Se fue! Ah, Sí, profe, su silenciado. audio. Ahí sí. Sí, algo se escuchó de mi bienvenida a todos, a todas. Un poquitín. No sé qué es lo que habrá pasado, pero se me silenció. Así que, bueno, reiterando el agradecimiento por estar aquí nuevamente, de haber hecho el esfuerzo y de estar haciendo el esfuerzo en esta última fase 5 del año académico 2020. Dicho esto, vamos a dar eh, a mencionar el protocolo de la clase online para que podamos tener una comunicación efectiva. Primero, silenciar los micrófonos para no entorpecer con ruidos molestos del ambiente, por donde ustedes se encuentren, en el bus, en el metro, en la calle, etcétera. Encender la cámara, lo principal también para no tener eh, una, un bloqueo, por así decirlo. Y si no puedo usar la cámara por temas de conexión u otro factor, poner una fotografía de perfil propia, de la identidad propia, no dibujos ni otro personaje, y respetar los Queremos turnos la y espacios, diálogos acordados. Bien, y vamos viendo también cómo se da la ronda de preguntas en la medida que vayamos avanzando. También les sugiero tener en sus manos un cuaderno de apunte, porque vamos a realizar una actividad en donde vamos a buscar comparar. Hola, profe. Hola, muy buenas tardes, Rebelino. Maricielo. Buenas tardes. Ah, Buenas Rivelino, tardes. disculpe, pero bueno. Ah, aquí estamos, que no tenía el cuadrito de las cámaras en la pantalla principal. Bien, para recordar en dónde nos encontramos dentro del plano de los contenidos y de los cursos también, ¿por qué no decirlo? Estamos en el segundo nivel, a puertas a finalizar el año, de cerrar una etapa académica por parte de los segundos ciclos de tercero y cuarto medio, a punto de salir y de cerrar esta etapa para los nuevos proyectos de vidas que tengan y aplicarlo en sus vidas. Los objetivos priorizados por el tema de la pandemia son evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado dentro de estas sociedades económicas. El título de la clase es La economía en la historia de la humanidad. El objetivo de aprendizaje es comparar los diferentes sistemas económicos de la historia de la humanidad. Nos encontramos aquí Matías Navarro, quien les habla, la profesora Fernanda, el profesor Vicente, siendo 29 de octubre, jueves 29 de octubre, con los segundos niveles, le damos inicio a esta clase de los sistemas económicos dentro del tiempo que transcurre en la historia de la humanidad. ¿Cómo Colegas, llegamos, ¿Cómo llegamos a 29 de octubre? Es un misterio. No puedo creer que ya estamos casi en noviembre. Pero bueno. así es, como pasa el Bueno, tiempo. sí, la embarró. Bueno, queridas y queridos, para empezar a relacionarnos un poco con el contenido que vamos a ver hoy, tenemos que tener súper claro que temporalmente los historiadores, ¿cierto?, han fijado o han organizado la historia en lo que nosotros conocemos como una línea de tiempo, una cronología, que básicamente ha dividido el tiempo, ¿cierto?, o los años en distintos periodos históricos. Yo sé que los han escuchado, pero quizás no nos acordamos o no sabemos bien como de qué año a qué año o qué siglos básicamente dura cada periodo. Por ejemplo, desde el año 5 antes de Cristo al año 5 después de Cristo, está, me distraigo con el chat, voy a cerrar el chat. Se reconoce a ese periodo como la antigüedad. Quizás alguien ha visto alguna película como Gladiador, o tenemos esta imagen así como que nos acordamos de los romanos, los griegos. A eso estamos apuntando cuando hablamos de la antigüedad, por si acaso. Luego de este periodo llamado antigüedad, del siglo V, que se representa con una V, hasta el año 15,
tenemos la que se conoce como la Edad Media o el periodo medieval, ¿ya? Y este periodo también lo podemos conocer o reconocer en la cultura o en las películas, como que yo siento que ahí quizás no es más visible o más reconocible, con toda esta idea como del castillo, ¿cierto? Tipo Rapunzel, que hay como una princesa que quiere, no sé, está como encerrada en un castillo y tiene que ir el príncipe a salvarla, donde hay ciudades amuralladas, donde todo transcurre básicamente en el campo. A eso nos estamos refiriendo con la Edad Media. Luego de este periodo viene la llamada modernidad, que dura desde el siglo XV al siglo XVIII. ¿Ya? Esos numeritos griegos, o sea, números romanos, pero griegos, bueno. Numeritos romanos dicen del siglo XV al siglo XVIII, y ese periodo de la modernidad comienza con el descubrimiento o el encuentro de América, y dura básicamente hasta la Revolución Francesa. Aquí ya tenemos, es otro periodo distinto, económicamente vamos a ver que hay un avance bien importante, y la época contemporánea, que ya es el último periodo histórico, es el periodo en donde estamos insertos nosotros hoy en día. Entonces, si nos damos cuenta, en esta línea de tiempo que vemos acá, vemos 4 periodos históricos muy distintos unos del otro. Entonces yo aquí quiero preguntar, y arriésguense nomás, porque para eso estamos en clase aprendiendo. ¿Cómo creen que habrá sido la economía, que es lo que ya hemos trabajado desde la semana pasada, en la antigüedad? ¿Cómo habrá sido la economía? ¿Quiénes habrán, qué productos habrán producido? ¿Cómo habrán hecho el intercambio de productos? ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo se lo imaginan en la antigüedad? Me imagino yo mucha pesca, mucha agricultura. Muy bien. Como con esas cosas se iba haciendo la economía en esos tiempos, me imagino yo. Excelente, súper. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna idea en la antigüedad? Acuérdense, yo me acuerdo el tiro, yo pienso el tiro en películas, digo, a ver, ya, yo me acuerdo de Gladiador, no sé si alguien ha visto Gladiador, si no la vean, véala, porque es muy entretenida. Pero esta idea así como del espacio público, ¿cierto? Como esta idea de la pelea, del Coliseo romano, como todas estas cosas. ¿A alguien se le ocurre otra idea de cómo habrá sido la economía en este periodo? Porque la Carla dijo súper buenos elementos. Era diferente, profe, ¿En qué sentido, Martita? porque el peso tenía el mismo valor que tiene actualmente Ya, para la economía. súper. Aparte, las cosas tenían otro valor. O sea, es como retroceder en el tiempo, que lo de antes era más antiguo y lo de ahora es más moderno, sí, así de simple. Claro. Y la economía funcionaba de una manera diferente también. La economía tenía otro funcionamiento, tenía como Claro. otro ritmo, por decirlo así. La Nicole tiene la manito arriba. Encuentro que antes el valor no sé cómo explicarlo, el peso podría servirte para muchas cosas. No sé, uno tenía como 30.000 pesos y antes era así como, oh, tengo 30.000 pesos, soy como súper, hiper, mega millonaria, y actualmente uno tiene 30.000 pesos y No se te eso hace te compra el pan y no Sí. sabe ni siquiera cómo se va el dinero. Pero es porque igual hemos derrochado demasiado el dinero y no nos hemos dado cuenta, al igual que muchas de las personas que han estado en el gobierno no han sabido cómo administrar el... Me caigo a ratos Muy por bien. este caso. Por eso como que me quedo Sí, pegada. súper bien la Nicole. Súper bien, Sí. Nicole. Profe, Gustavo. sí, yo pienso que la economía de la antigüedad empezó a desarrollarse a manera de trueques. Por ejemplo, un pueblo tenía, por ejemplo, cosechaban papas, entonces hacían trueques con otros pueblos que tuvieran, por ejemplo, no sé, artesanías o lana. Pienso yo que así empezó a desarrollarse. Excelente, excelente. Yo precisamente a eso quería llegar con esta línea de tiempo.
Porque aquí, tal como dijo la Carla, tal como dijo la Nicole, o sea, ha evolucionado, o sea, el intercambio era distinto, el valor de las cosas era distinto, lo que producíamos era distinto, y aquí nos vamos a dar cuenta, como vamos a empezar a ver en la lámina siguiente, que cada época o cada periodo histórico que estamos viendo acá tiene sus características particulares. En la antigüedad lo lograron identificar súper bien. Vamos a darnos cuenta que en la Edad Media es otro el ritmo que va a mover la economía. Y en la modernidad y la época contemporánea, que es la que estamos viviendo actualmente, es otra cosa, nada que ver, ¿cierto? De ahí los vamos a especificar hablando de los modelos económicos, pero súper bien, yo precisamente a eso quería que llegáramos, que nos diéramos cuenta de que finalmente el intercambio, lo que se produce, cómo se produce, ha evolucionado en el tiempo. Eso es lo importante. Ahora sí. Bueno, como vemos en la diapositiva, la prehistoria, el 5000 a.C. hasta el comunitarismo, comienza con una revolución neolítica de cazadores, recolectores, agricultores y ganaderos. ¿A qué creen que se refiere eso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tránsito que se realiza ahí? Cuando uno pasa de moverse por el territorio ¿a qué pasa? Uno deja de moverse, decide en el fondo Salir, Establecerse. ahí es como que están cosechando trigo, no sé. deciden establecerse, deciden establecer una vida sedentaria, dejan de ser en el fondo nómadas y nos vamos a sentar en este lugar y vamos a trabajar el territorio y vamos a cultivar y vamos a ver qué nos entrega esta tierra. La población se vuelve sedentaria y en el fondo es asentada en tierras cultivables. Estas tierras cultivables, lo ideal es que tengan las condiciones geográficas para eso también. No nos vamos a poner en el desierto, nos vamos a poner en lugares, en pastizales donde haya ríos cerca. Entonces se tenían que dar las condiciones para eso. Y bueno, y nacen los primeros poblados, empieza la gente a como agruparse en las casas, la gente empieza a juntarse, ya no andan todos dispersos por aquí y por allá, sino que deciden convivir todos juntos, ¿ya? Luego de la prehistoria, pasamos a la antigüedad, que es del 5000, o sea, del 5000 antes de Cristo al 500 después de Cristo, ¿ya? Y aquí comienza a desarrollarse de otra forma la economía. De hecho, aquí se empieza a desarrollar el esclavismo. El esclavismo, ¿qué significa? Que nosotros tenemos a seres humanos que nos van a trabajar y nosotros los vamos a mantener de forma bastante miserable, porque los esclavos, como sabemos, no tienen derechos ni nada. Ellos simplemente siguen órdenes y con suerte se les entrega para comer. Los mantienen de una forma muy precaria y su única función es trabajar. No tienen otra función en la sociedad. Bueno, en el fondo lo que pasa es que estas personas privadas de libertad empiezan a ellos a realizar las labores que realizaban antes las personas como en sus comunidades. El hecho de trabajar la tierra ya no lo realiza el patrón, como saben. Bebelina dice, porque antes cuando tenían dinero puede hacer muchas cosas, claro. La economía en la antigüedad va mutando. Muta de la prehistoria, muta la antigüedad, y se comienza a desarrollar las actividades ganaderas, artesanas y el comercio, ¿ya? Miren, es súper importante esto, cuando tienen esclavos, cuando las personas empiezan a tener esclavos, pueden producir más, porque cuando yo trabajo yo y mi familia no puedo producir tanto, produzco lo que me alcanza el tiempo en función de lo que yo puedo realizar con mis hijos, o con mi esposa y con mi gente, de lo que puedo obtener de la tierra, pero cuando ya tengo esclavos, no. En el fondo ahí estoy produciendo más y se empiezan a desarrollar de manera mucho más fuerte las actividades ganaderas, artesanas y el comercio. El comercio es súper importante porque la gente empieza a tener un excedente que le permite intercambiar por otra cosa. ¿Qué significa eso? Que a mí me sobra ciertas materias, por ende yo lo que me sobra, en vez de que se eche a perder, lo intercambio por otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo como decía Gustavo, si yo tengo un montón de papas, en vez de que las papas se pudran, bueno, las voy y las cambio por trigo. Y así también tengo maíz y puedo hacer otras cosas. Y al mismo tiempo se desarrolla el impuesto, los impuestos y los pagos de la propiedad. En el fondo ya, si yo estoy asentado y como estamos organizándonos en comunidades, en sectores,
entonces ya tenemos que cuidar el entorno y eso significa que tenemos que todos ponernos con plata para poder mantener todo este entorno que tenemos. Como sabemos, tampoco era tan así, porque en el fondo se les cobraba a la gente estos impuestos, pero tampoco ellos lo veían reflejado en su vida, sino que simplemente era porque el señor que decidía cobrar se estaba enriqueciendo. No era la maravilla que digamos. Ahí William escribió también. William Perfecto, dice, muy bien William. No era capitalista la economía. Muy bien esclavista. Y la organización social asociada a su economía se caracterizó por un sistema jerárquico de clase. Súper bien William, muy bien. Muy bien lo que dijiste. En el fondo, claro, aquí se desarrolla esta pirámide, como sabemos. Una pirámide donde hay clases que tienen funciones dentro de la sociedad. Y el esclavismo, como sabemos, es la parte más baja de esa pirámide. Si se dan cuenta, el profe nos está mostrando cómo desde que las personas, ¿ciertos? Que antes eran nómades, que andaban todas ahí recorriendo el territorio y sobreviviendo básicamente, como con lo que fueran encontrando, de pronto llega un momento en donde se establecen. Y desde que las personas se establecen en lugares, comienzan a crearse estos primeros asentamientos. Y como ahora ya nos volvemos sedentarios, ¿cierto? De ser sedentarios que estamos fijos en un lugar. Y una vez que nos quedamos fijos en un lugar, es que la población pasa a dejar de andar cazando y recolectando por donde fueran, ¿cierto? Caminando, avanzando, y ahora nos dedicamos a trabajar un pedacito de tierra siempre, ese mismo pedacito de tierra. Entonces, esa es como la primera parte que nos explica el profe. Luego, que es súper importante, cuando el profe hablaba del esclavismo, es interesante que ahora el esclavo pasa a ser una posesión. El esclavo aquí no se considera una persona. Aquí ellos básicamente le dan alimento o lo mantienen porque les sirve para trabajar nomás. No es porque es un humano y tiene que hacer sus necesidades, tiene que comer, como hablábamos la clase pasada, ¿cierto? De las necesidades primarias que tenemos los humanos. Esas necesidades primarias se logran saciar solo porque ellos le trabajan, no es porque le preocupe la calidad de la persona, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces ahí tenemos los dos primeros pasos, desde que nos comenzamos a asentar y nos volvimos agricultores y ganaderos principalmente, y luego cuando aprovechamos a estos seres humanos esclavos para seguir produciendo más. O sea, y ahí ya tenemos dos etapas de la economía que son súper relevantes. Veo que la Ángela está tomando apunte. Profe, ¿Dónde va la Ángela? Para no cambiarla todavía. ya. Disculpa, yo creo la economía antigüedad hacer como un cambio de producto. No hay cambio de moneda, no hay moneda. Yo creo eso. De cambiar, como si tiene plátanos, la otra tiene palta, se cambia los productos. Exacto. Sí es. O sea, es como en base al intercambio. Sí. Exactamente. Claro. Bueno, igual hay objetos a los que se le atribuye un valor específico con el cual pueden realizar estos intercambios y generar el mercado. Si nos vamos en una dimensión más profunda, los esclavos son también parte de la riqueza de los amos y señores que tienen como posesión a estas personas. Principalmente los esclavos van a ser extraídos en la forma o bajo la condición de prisioneros de regiones periféricas. Ya no cualquiera era esclavo, principalmente aquí cuando sucede este corte histórico del paso del comunitarismo hacia el esclavismo, en ese tránsito del modo de producir está regido por la dominación racista. ¿Ya? Estamos hablando de la llegada de la civilización, de la expansión de imperios que toman, o de sociedades esclavistas que van arrasando hacia los lugares geográficos que se encuentran aledaños a sus posiciones y van tomando prisioneros a personas principalmente de piel más oscura. Así como lo hicieron Ya, los entonces, españoles, profe, una cosa así, como lo que hicieron los españoles con los mapuches.
Justamente. Claro, justamente. Bueno, se dice que los mapuches no sufrieron de la esclavitud, sí del vasallaje, sí de la servidumbre forzada, del trabajo forzado también, pero no necesariamente podemos encontrar tanta similitud con la esclavitud africana, por ejemplo. En el caso de los brasileños, o sea, de los portugueses y los africanos, con relación a los portugueses y los indígenas del Brasil. ¿Ya? Hay diferencias que podemos profundizar, por supuesto, hay estudios que respaldan todo lo que digo y es netamente científico. Pero principalmente esto del comunitarismo al esclavismo se da por ese corte histórico con la llegada de la civilización. ¿Ya? En la economía comunitarista, no existe una propiedad privada, toda la propiedad es social y cuando ocurre la civilización, la propiedad ya pasa a ser privada y llega hasta tal punto de apropiarse de las personas. ¿Ya? Entonces, claramente podemos hablar de una evolución, tanto en la economía que se va preparando para transformarse en con otras características más adelante, con el paso del tiempo, pero también podemos ver que hay una involución en la relación de producción de las personas, ¿ya? Porque pasar de una economía completamente basada en los principios de la libertad y de la supervivencia a pasar a una economía bajo los principios del esclavismo es totalmente diferente. Aquí vemos que las personas se están aprovechando de otros grupos humanos que consideran inferiores y acumulan las riquezas en base al trabajo de la esclavitud. Entonces, claro, es una evolución, pero yo también diría que hay mucho de involución humana. Claro, se retrocede. Quizás cuando hablemos como de capitalismo podríamos hacer una relación más clara. Quizás ahí se va a entender un poquito. Pero... Claro, vamos viendo más adelante cómo también continúan elementos de la civilización en todos los otros sistemas, ¿ya? Bueno, entonces, ya tenemos las dos primeras partes. Cuando todo era comunitario, todo era de todos, nos asentamos, nos volvemos sedentarios, ¿cierto? Basamos la economía en el intercambio de productos, pasamos a una época antigua, ¿cierto? En donde ahora la propiedad es privada, la población o los asentamientos son tan grandes que ya tenemos que empezar a dividir, ¿cierto? Y hacer propiedad privada. También tenemos una relación de intercambio, pero ahora se paga impuestos, hay un comercio, por ejemplo, entre poblados, o sea, vamos a ir creciendo, como decía el profe, en muchos sentidos, pero también vamos a retroceder en las relaciones humanas. Por ahí va la cosa. Bueno, y tenemos otros dos periodos históricos, como les comentaba hace un ratito, que es la Edad Media y la Edad Moderna y Contemporánea, que en este caso las dejamos juntitas porque tienen un sistema económico muy similar. Bueno, durante la Edad Media, que dura del siglo V al siglo XV, se conoce el sistema económico como feudalismo. Y el feudalismo quizás es una palabra media fea, pero viene simplemente del feudo. Y en este sentido el feudo no es más que un pedazo de tierra que se cultiva. Y por eso es que también la época medieval se dice como que uno retrocede, porque volvemos al campo. En la antigüedad como que estaba surgiendo mucho la ciudad, toda esta cosa como bien de la metrópoli, como de mucha población, mucha gente, muchos servicios, y en cambio en la Edad Media como que volvemos al campo, como que supuestamente hay un retroceso, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que la Edad Media tiene mucho luz también, no es como tan negativa en ese sentido. ¿Y por qué se basa en el feudalismo? Porque el feudo, como les comentaba, es este pedazo de tierra, va a permitir que se establezca la llamada relación de vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Una relación entre el dueño del feudo, ¿cierto? El patrón, podríamos decirlo, del campo, y el vasallo, que es quien trabaja la tierra. Entonces, ¿cómo se hace esta relación? El dueño de la tierra, ¿cierto? El señor feudal, el dueño del feudo, dice, bueno, tú, señor vasallo, trabájame esta tierra, cultívamela, y yo a cambio
te voy a dar un pedacito de tierra para que tú vivas dentro de mi feudo y además te voy a dar protección, porque en este contexto estamos en un momento en donde todavía se están desarrollando muchas guerras religiosas, incluso, no sé si alguien conoce sobre las cruzadas, que fueron guerras como bien sangrientas por un tema de diferencias religiosas. Entonces, vivir dentro de un feudo era sinónimo de protección. Entonces, el señor feudal me ofrecía eso, trabájame aquí y yo además le doy protección. Y el vasallo, en este caso, que era quien trabajaba la tierra, decía lo mismo. Yo ofrezco mi trabajo, pero usted deme a cambio estabilidad y protección dentro de su feudo. Entonces, era una relación paternalista en ese sentido, como de protección, de seguridad y de trabajo mutuo. Por eso se llama vasallaje, porque el uno necesita del otro. El señor feudal no le sirve su feudo si no hay un vasallo que le trabaje la tierra, ¿ya? Para que vayamos entendiendo. Entonces, toda la economía se basó en eso, en la tierra. Volvemos a trabajar la tierra. Y obviamente si trabajamos la tierra, ¿qué productos van a salir? Principalmente agricultura, ¿cierto? Ganadería. Volvemos un poco a los productos de intercambio que teníamos en el comunitarismo, en la primera etapa que habíamos revisado, para que vayamos haciendo una comparación. Y afortunadamente, de a poquito, durante el feudalismo, como dura 10 siglos, o sea, tenemos 1000 años de Edad Media, a finales ya de la Edad Media va a comenzar a surgir un pequeño mercado, porque van a comenzar a relacionarse y venderse cosas entre ciudades. Y aquí la imagen que yo les puse no está al azar. Lo mismo, insisto con el tema de las películas, no sé si a ustedes les gustan tanto las películas como a mí, pero a mí me gustan mucho las películas. En las películas siempre vamos a relacionar la Edad Media como una ciudad que tiene murallas, como que hay un campo muy grande y uno tiene que entrar a una muralla gigante y ahí adentro está la ciudad. Entonces, esa es como la imagen que tenemos de una Edad Media, cuando veamos películas o cuando veamos imágenes en la tele, para que nos hagamos la relación. Entonces, ¿cuándo comenzó el mercado? Cuando dijimos, bueno, en esta ciudad, por ejemplo, que está muy cerca de un río, por ejemplo, está basada o se sustenta prácticamente de la pesca, entonces vamos a poder establecer algún comercio con otra ciudad que te ofrezca otro tipo de producto. Dentro de estas mismas ciudades, por ejemplo, van a comenzar a surgir pequeños empresarios, van a empezar a surgir los primeros bancos, por ejemplo. Durante este periodo van a empezar a surgir también las primeras universidades, o sea, es un periodo bien de alto crecimiento, pese a que es una economía que está basada en la tierra nuevamente, para que nos hagamos una idea. ¿Y cuándo hubo este cambio económico que nos permitió pasar a otro periodo, que es la época moderna y la contemporánea? Es cuando, como bien anticipó, creo que fue la Carla, no me acuerdo bien quién lo dijo hace un rato, cuando descubren los españoles el continente americano. Desde ahí en adelante nos vamos a dar cuenta de que van a retomarse de la antigüedad, y nuevamente algunas personas que eran consideradas inferiores van a ser utilizadas para trabajar como recursos. Por eso es que también el profesor Matías súper bien decía con el tema de los indígenas. Los indígenas aquí hay como una discusión súper grande en que si fueron esclavizados o no, pero si lo pensamos en la práctica, a los indígenas jamás les preguntaron si ellos querían trabajar por condiciones inhumanas sin ningún tipo de pago para sacar o extraer productos que los españoles iban a devolver a su país, por ejemplo. Entonces hay una relación bien particular ahí con la explotación de las personas y de los recursos que se encuentran en América. Entonces, ¿por qué comienza a pasar esto? Porque como descubren América, que era un continente tan rico en minerales, sobre todo cuando llegan, ¿cierto?, a Centroamérica y se dan cuenta de que hay ciudades repletas de oro, y se suponía que los indígenas no sabían el valor que tenía el oro, ¿qué comenzaron a hacer y por qué les llamó tanto la atención? Porque vieron la oportunidad de ahí, ¿cierto?, de comenzar a sacar esos recursos y hacerlos propios. Por eso los recursos son privados, como dice ahí. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que más adelante, como vemos aquí en la imagen, ¿cierto?, que tenemos a Chaplin ahí en una fábrica apretando una tuerquita, nos vamos a dar cuenta también que tiempo más adelante lo que se va a producir va a depender de cuánto se demanda. ¿A qué me refiero con esto?
Y pongo un ejemplo súper actual. El año pasado, ¿cuánta gente tenía alcohol gel en su casa? ¿Era común tener alcohol gel en la casa el año pasado? No, ¿Uno andaba con alcohol gel en la cartera, en el bolso, lo que fuera? no, ¿Andaba uno con mascarilla? ¿Compraba mascarilla? Y de hecho eran súper baratas las mascarillas, porque nadie las necesitaba, pues nadie necesitaba alcohol gel. ¿Qué pasó? La demanda fue tanta que el precio subió. Hubo un tiempo que las mascarillas, no sé si se acuerdan, pero las K95 costaban como 5 lucas la mascarilla, porque todos queríamos la mascarilla, había mucha demanda del producto. O sea, a eso se refiere el capitalismo también, que mientras más demanda hay, más sube el precio del producto. Por ahí va la relación. Y también eso me obliga a producir más, porque lo están demandando más. ¿Se va entendiendo la lógica, cierto? ¿Se entiende más o menos? Claro. Además, ahora la producción es, la demanda va a ser intercontinental, o sea, de manera internacional. Porque, por ejemplo, como ya estamos conectados con los demás continentes, y ejemplo también del tema que estábamos de las mascarillas, ahora, ¿qué hacemos? Vamos y pedimos a China, y China lo produce en Indonesia, y así está, todo interconectado, todo el mundo es parte como de la producción de un producto o de la venta del producto, que también es algo muy importante. Y aquí otra diferencia muy relevante es que ahora la persona que trabaja por un salario, trabaja por dinero, ya no trabaja por la protección del dueño de la empresa, ni porque le den un pedacito de tierra, no. Ahora yo trabajo por un salario, ¿cierto? Y yo con ese salario puedo, supuestamente, cubrir las necesidades básicas como persona, y además se supone que uno debería poder ahorrar, invertirlo, no sé, ocupar un porcentaje de su plata en lo que uno estime necesario también. Entonces, si nos damos cuenta, tuvimos 4 periodos históricos con 4 modelos económicos súper diferentes. Claramente estamos en este último, ¿cierto?, que es el capitalismo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que es bien particular dependiendo de los países que son. ¿Se entienden las diferencias? Sí. Sí. Excelente. Bien. Miren, quedan 15 minutos, vamos a hacer lo que se pueda dentro de esta actividad, que es intermedia. O podríamos, no sé, Hacerlo... a consultar a los profesores para ver si continuamos con esto o le damos con la actividad de cierre. O démosle así como 2 y 2, así como, no necesariamente escribirlo ni nada, pero así como compartamos, a ver qué tanto vamos comprendiendo. Ok, bien, vimos estos 4 modos de producir en la historia. Por supuesto que tiene unos comienzos y también finales, y dentro de eso van surgiendo los nuevos modos de producción de acuerdo a cortes históricos y procesos que se van dando. Encontraron o anotaron también algunas diferencias y similitudes que puedan compartir y ir retomando los modos de producción que acabamos de ver. ¿Cuáles son las principales diferencias que tienen en ello? Cualquiera sea esta, la que se les venga a su mente. Con 2 yo creo que estamos... Que ahora se trabaja por un salario, antes no. Muy bien, ahí tenemos una de las diferencias. ¿Sí? Otra diferencia que se pueda destacar. Y ya no hay esclavitud, profe. Eso, la esclavitud. Muy bien. No hay esclavitud. Sí, bueno, en defensa de los niños que trabajan en el Congo africano, yo tengo que decir que sí existen condiciones de esclavitud en el centro de África. Ustedes se pueden investigar y pueden encontrar que Nestlé es una de las empresas europeas que se abastece de cacao para producir su chocolate a través del trabajo esclavo de los niños africanos.
El Bien, 6, pero profe, para avanzar. el 6% de los niños africanos es tratado como esclavo en su país. Así es. Entonces podemos decir que los elementos esclavistas continúan en estas sociedades contemporáneas capitalistas, en regiones abandonadas por el ojo, por ejemplo, de las Naciones Unidas, y que al respecto mantienen un silencio criminal, porque existen todavía personas que se mantienen bajo estas condiciones, pero nadie las habla. ¿Bien? Ah, Pero sí, es posible decir que... ¿sí? Profe, ahí no están los derechos humanos, ahí corresponderían derechos humanos. No, pues ahí están completamente abandonados. De hecho, esos niños que trabajan en las plantaciones de cacao son productos, llegan ahí por el tráfico de niños. Existe un proceso, situación, condición bastante abandonada por parte de toda la humanidad en realidad. Nadie habla de África y en realidad padecen los mismos males que de los comienzos de la civilización. Bien, para cortar las diferencias, ¿hay alguna similitud entre los sistemas que acabamos de ver? Sí, la ganadería, que hasta el día de hoy todavía funciona. Por supuesto que hay continuidad en la ganadería. ¿Qué otra más? Oye, la Jocelyn está dando puras respuestas claras. La Jocelyn es seca. Sí, mire, ¿por qué no estuvo Maricel recién dijo siempre? Maricel. La agricultura igual todavía se mantiene, pues, profe. La ganadería, la agricultura, sí. Son elementos artesanía. que... La artesanía también, son elementos que continúan, ¿se fijan? Entonces, un modo de producir, por ejemplo, el medieval, tiene continuidad en la época contemporánea. No quiere decir que rompan con eso, sino que hay que ver esta historia de la economía y cómo se organiza la casa, porque a eso responde, que va evolucionando, ¿bien? Pero también otros elementos van desapareciendo y hay que tener ojo y responderse también el por qué. Bueno, para continuar, las características que se mantienen hasta el presente vendrían siendo prácticamente las que hemos hablado, ¿ya? Las que hemos mencionado. Entonces, Dios mío, ¿no? La economía del mercado. Y el capitalismo igual, pues, profe. Así es, el Todavía se capitalismo mantiene. tiene varias fases. No es la economía de hoy. Hay hartas cosas que nace. se mantienen. Creo que Hay más muchas cosas que faltaba. se mantienen. Voy a dejar esa Y bueno, como lo estamos También. viviendo hoy en día, aquí en Chile, y como se vive también en las otras experiencias anteriores, todo esto se va transformando de acuerdo a los procesos que libran los pueblos, por así decirlo, como es el caso de la situación en la que nos encontramos hoy como país, ¿ya? Entonces, se da ese proceso de transformación producto de muchos elementos que se movilizan y se relacionan entre sí. Esto tiene que ver también con la clase que viene la próxima semana y habla sobre el sistema actual, ya sobre el sistema capitalista en su modelo neoliberal, en su versión neoliberal. Bien, pero para avanzar, la economía de mercado es lo siguiente, ¿ya? Un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado. Bien, y esta es una de las grandes diferencias que podemos notar de los otros sistemas. Bien, antes se resolvía a través de la demanda, lo que esta pregunta de qué vamos a producir, cómo vamos a producir, para quién vamos a producir, ahora se van a resolver a través del mercado. Bien, quiere decir esto que todas las empresas productivas que se dediquen al rubro productivo van a funcionar en base a su deseo de expandirse y de producir para poder comercializar a escala global su producto. Y vamos a profundizar en esto con el sistema neoliberal. Bien, pero
la principal característica de la economía de mercado tiene que ver con la interacción de la oferta y la demanda, que es la que determina la cantidad y el precio de equilibrio de los bienes y servicios transados. Yo Como el creo que, ejemplo del alcohol gel que decíamos delante. claro, ese es el mismísimo ejemplo central que se puede utilizar para poder abordar estos casos de la oferta y la demanda, del equilibrio en ellas y de lo que se está produciendo o intercambiando o vendiendo, ¿ya? Bienes y servicios transados. Servicios como las telecomunicaciones, por ejemplo, las compañías telefónicas prestan un servicio de comunicación entre nosotros, eso se ofrece y se consume por parte de nosotros. Bienes, por así decirlo, casas, propiedades, etc. Bien. Ahora, a diferencia de esta economía de mercado, que es lo que rige principalmente es el mercado, como les decía, existe una economía frente a ella que se denomina una economía planificada o centralizada, ¿ya? Esto se basa principalmente en quien domina la economía es el Estado, es quien regula todas estas gestiones o pone las normas principalmente. La anterior, en la economía de mercado, el Estado no tiene absolutamente casi ningún rol que jugar, ¿ya? Entonces, definámosla. Se encuentra al mando del Estado y cuyos factores de producción dependen de las organizaciones gubernamentales asignadas. Es el gobierno el encargado de establecer un plan económico en el cual se analicen y tomen en cuenta todos los suministros, salarios y métodos de producción del país. ¿Bien? Entonces, las diferencias están claras. Economía de mercado, quien domina toda la movilización de los productos, es propiamente el mercado, a través de la oferta y la demanda. Buscan establecer su equilibrio en la producción de bienes y servicios, ¿ya? Y en la economía centralizada es el Estado quien organiza todo esto, ¿ya? Entonces aquí hay una inflexión, se puede decir, no contradicción, sino que una diferencia principal en que el mercado por un lado y el Estado por el otro lado. ¿Se entiende? Esto, por ejemplo, Sí. nosotros hoy día nos encontramos en una economía neoliberal en que prácticamente todo lo controla el mercado, ¿ya? Por eso hay productos que tienen precios o los precios están altos, nadie los controla, etcétera, ¿bien? Porque todo lo rige el mercado. Pero eso es porque el Estado no se preocupa de cómo verificar que eso funcione bien, ¿o no? Mire, lo que pasa es que el Estado puede hacerlo, pero no es debido por la filosofía o la doctrina económica en la que nos encontramos. Bien, por eso cada uno de los modelos económicos tiene su apellido. Por ejemplo, un Estado liberal es distinto a un Estado neoliberal, ¿ya? En el Estado liberal, como lo vamos a ver en la próxima clase, pero para adelantar algo, el Estado tiene participación en la economía, por supuesto, principalmente en la combinación Estado y privado, pero en lo neoliberal solamente quien domina aquí es el privado. Entonces por eso se dan todas estas problemáticas entre el ciudadano, la empresa, entre el trabajador y la empresa, porque no hay una protección de lo público, de lo social, sino que todo está en beneficio de los privados. Ya pueden ver el perdonazo de Penta, la reducción de ¿cómo se puede decir? De la condena, por así decirlo, que está evaluada en miles de millones y que se ha visto reducido, porque prácticamente es un privado, ¿cierto? Entonces, la diferencia se encuentra en esa, la vamos a profundizar en la próxima clase. Bien, creo que nos hemos alargado nuevamente. Ya. Por aquí. Voy a hacer de manera bien sucinta esto en honor al tiempo, ya que hay gente que tiene clases después, imagino. Eso. Hay clases, ¿no? No, pero ¿Hay no más nosotros. clases? Esa es una buena pregunta.
¿Tienes más clases después? Nosotros no tenemos. Nosotros el Segundo ciclo C. segundo ciclo A no. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, bueno, igual vamos a apurarnos porque me imagino que están cansados por la hora, así que vamos más rápido. La economía mixta, bueno, el profesor ya mencionó dos modelos de economía, ahora yo le voy a hablar uno, que es la economía mixta. Mixto significa que tiene un poco de ambas cosas, ¿ya? El sistema mixto, como dice en la diapositiva, es el sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y como corrector del primero. Ya, en este caso, pasa que el sector público, En el análisis y todo. que en el sector público, en el fondo tiene la función de estar velando que el mercado no haga lo que quiera, ¿ya? Que el sector privado no se arranque por los tarros y diga, ya decidimos volver a la esclavitud y como somos el sector privado y lo podemos hacer, vamos. No, está el sector público velando que eso no pase, ¿ya? Entonces uno regula al otro, por eso es mixto, ¿ya? Ahora, eso no necesariamente significa que funcione. Ninguno de estos modelos es perfecto y va a funcionar exactamente como dice o como se lo hemos planteado nosotros. Eso es muy importante. No todo es tan concreto, sino que tienen ahí matices y en el fondo no todo es blanco o negro. No todo es blanco o negro, sino que se va haciendo en función de cómo se va desarrollando la economía. Hay modelos que calzan bien en algunos países y hay modelos que no calzan bien en otros países, ¿ya? Hay que siempre contextualizar las situaciones y los análisis que nosotros hacemos. Todo lo que pensamos tenemos que siempre contextualizar, ¿ya? Eso es súper importante. Hay países, por ejemplo, que fiscalizan súper bien al sector privado y hay países que no lo hacen tan bien. Chile, por ejemplo, no es un país que fiscalice muy bien al sector privado. El sector privado tiende a arrancarse por los tarros, entonces tiene que estar instituciones como el Servicio de Impuestos Internos o la Contraloría, revisando que todo esté ahí bien hecho y que nadie esté robando más plata o se estén llevando más plata al bolsillo de la necesaria, ¿ya? Entonces, una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores, ¿ya? Y en este caso, en Chile, ¿quién es el que media entre los vendedores y los consumidores? Si yo me atienden pésimo en Falabella y no me dan el producto, ¿a dónde yo voy a reclamar? Al CERNAC. CERNAC. Al CERNAC, la Ángela ahí apriete el... El CERNAC, profe. Súper bien, el CERNAC. El CERNAC es la institución que a nosotros nos defiende en el fondo de que en el fondo no nos estafen. Sí, de eso se trata, ¿ya? Entonces ahí hay una institución que es propia de un modelo mixto, que se preocupa de que no se le pase la mano al sector privado, ¿ya? ¿Y eso de quiénes funciona entonces? ¿Del sector? ¿Del Estado? Del Estado, del sector público. Muy, muy bien, ¿ya? Así que eso es una economía mixta. La economía informal, como sabemos, es aquella que no está regulada. Cuando a uno no le dan contrato, cuando uno no tiene buenas condiciones laborales, en el fondo, esa es la economía informal. La gente que tiene que andar vendiendo en la calle, por ejemplo. Ambulante. Claro, los vendedores ambulantes son gente que es propia de la economía informal. Porque no hay nadie que esté velando porque ellos estén Igual que, profe, disculpe, igual que la gente que boletea, pues ellos tampoco, nadie los regula, nadie los ve nada, porque ahí no tenéis contrato, no tenéis nada. Súper bien la Jocelyn, ahí uno está echado a su suerte nomás. En el Pero fondo ahí se retiene el impuesto, igual. El impuesto por cada boleta, claro. Pero a uno no le aseguran ISAPRE, no le aseguran AFP, no le aseguran nada de eso. Entonces uno también está en el aire. Y la idea es que uno tenga todas las seguridades laborales necesarias. La economía informal, para que nos acordemos, es aquella donde las condiciones laborales no siguen el marco legal, sino que están fuera del marco legal. La hicimos mega corta. Bien, Pero, muchas gracias. Miren, yo creo que la próxima clase... Eso. Así es, sí. La próxima clase vamos a continuar con esta actividad de cierre. La comenzamos, así vamos reactivando los conocimientos que vimos hoy día y
continuamos con la clase del sistema económico actual para los segundos ciclos. Esto se ¿Ok? puede traspasar todo al cuaderno, ¿cierto? Por supuesto que sí. Así es. De hecho, eso es lo ideal. A uno se le guarda más la información cuando la escribe. Así que siempre que puedan, escriban la información, vayan tomando nota porque no solo se queden o revisen la clase grabada, sino que tengan su libretita con sus apuntes. Bien, ¿alguna pregunta que haya surgido y no se haya planteado? ¿Queda claro el contenido de esta clase? ¿Se entiende bien? Sí. Excelente. Entonces retomamos Aparte que fue interesante. Bien. Retomamos con esto la próxima clase entonces sobre el sistema económico actual. Caractericemos la diferencia. Ok, siendo las 8:03, damos por finalizada ¿Qué esta modelo clase. económico me gustaría que Como tuviese siempre Chile a nos complementar? hemos pasado o nos ha faltado, pero por suerte tenemos la próxima clase para poder continuar. Así que los esperamos con todo el ánimo. Cuídense mucho. No, de la primera no Nos sacó. estamos viendo. Oiga, Ya la queda nota, súper poco para terminar el año escolar. ¿Le puedo hacer una Martita. consultita a la profe Fer? Dígame. Por supuesto. Las guías las tiene en su poder, las guías de la otra fase. Y están revisadas, así que se las voy a mandar mail. Bueno, las voy a dejar al colegio las notas, pero si quieren se las mando por mail para que se queden tranquilas para conocer sus notas. A mí me la mandó ya. Sí, la yo sí que la tiene, pero tengo la de la Ángela, la de la... ¿qué me falta? Silvana. La de la Silvana, Silvana. tengo la de la Karina, tengo la de la Martita por ahí, así que si quieren se las mando por correo para que sepan sus notas. Ya, Por favor. muchas gracias. Ya, que les vaya súper Que bien. tenga un lindo día. Ustedes igual, cuídense. Gracias. Profe. Ok. Chao, profes, que estén Chao. bien. Chao, que Carlita. vayan Nos bien. vemos la próxima clase. No se Ánimo los olvide. compañeros que tienen clase.